Bien, a todos los estudiantes, Shalom, es el More Eliezer. Eh, Esta es la cuarta y última eh, clase para aquellos que se matricularon en el curso de los poderes y la influencia del pensamiento persa en la apocalipsis o en la apocalíptica judía. ¿Ok? Y vamos a ver literatura del Segundo Templo. Esta clase vamos a tocar los temas fundamentales, relacionarnos con eh, esa literatura y luego aquellos que se matricularon en las 6 clases, eh, pues van a recibir eh, una clase adicional, porque este es un tema muy, pero que muy amplio. ¿Ok? Así que depende si aquellos que se matricularon eh, en este curso van a recibir esta, que es la última clase en video, y ahí termina el curso, pero si se matricularon en las 6 clases, pues van a seguir con una clase más adicional de este tema, que va a ser la primera de los 6. Para otras personas que no se matricularon, esta va a ser la primera de 6. ¿Ok? Así que, pues bienvenidos sean todos. Y este es un tema fascinante y es un tema que es muy nuevo en el campo académico por diversas razones que vamos a tocar un poquito más adelante. Eh, pero pues estamos sumergidos yo considero que este pensamiento persa es la base de todas las demás creencias que van a desarrollar el judaísmo del Segundo Templo y también el cristianismo. Definitivamente también el islam más adelante. ¿Ok? Así que vamos a la clase de hoy. Bueno, aquí se nos va a ir gran parte de la clase, eh, eh, porque esto es una eh, diríamos, es una tabla, perdón, muy, pero que muy relevante, muy importante. Vamos a hablar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 textos. Y como pueden ver, hay apocalipsis históricos, son estos que están aquí. Y hay otros trabajos eh, que se consideran también parte de este género. Y aparte de esto, aquí vamos a hablar probablemente del libro de las batallas de Yahweh, el cual se encontró en los rollos del Mar Muerto de Yahvé o Yahweh, y se encontraron cerca de 17 fragmentos o porciones, las cuales nos hablan de 5 batallas. Y en la batalla número 5, la final, es que Dios interviene y le da la victoria. Y esto es muy importante, es literatura también, como toda la demás que estamos viendo aquí, que se encontró en Qumran, en los rollos de Mar Muerto, especialmente algunos de estos libros que son tan importantes se consiguieron en la cueva 4, y es 4 de 11 cuevas. Y esta cueva 4 produjo más de o cerca de 500
ejemplares variados. ¿Ok? Eso es, yo diría que la cueva más importante, la 4. Eh, Esto es muy significativo porque aquí es donde se habla de los hijos de la luz versus los hijos de las tinieblas. Es una serie de fragmentos que consideramos eh, apocalíptica o profecía sectaria. Y vamos a ver qué significa esto más adelante. Sectaria. ¿Ok? So, vamos a hablar de la cosmogonía. Y cosmo y gonía, pues es el entender la relación que hay entre el cosmos, las estrellas, los planetas, la Tierra como el centro de todo. Eh, ok, la numerología de los siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, y seis, y podemos poner uno por acá, siete. Eh, eh, el entendimiento y la relación entre el cosmos y los eventos del ser humano, los eventos de la vida, cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Para estas personas, esa relación se manifestaba, esto era la realidad de las cosas y lo que estaba predeterminado, no esto. Nosotros hoy creemos que es esto, pero esa es nuestra visión moderna y debido a la influencia del razonamiento científico, pero en la antigüedad se visualizaba que esto era el resultado de lo que pasaba acá, el cosmos, el cosmos, ¿ok? Aquí, bien, era esa, eh, en ocasiones esa lucha o esa relación. Eh, lo otro son los eventos primordiales, tienen que ver con el asunto de cómo se interpretaba la creación, el origen de las cosas, lo primordial, ¿ok? Y esto tiene que ver con la recolección del pasado, de la evolución de los eventos y de los mitos que hacen una identidad generacional. Y esto ex eventu prophecy son profecías, y hay mucho de esto, profecías que se escriben cuando ya el evento se conoce. Por ejemplo, en los evangelios, Marcos es el primero, pero Marcos escribe para el tiempo de la destrucción del templo y de Jerusalén, para el 70 o más, cuando ya era predecible o cuando ya se sabía, ¿ok? El 70 de la era común. Eso no es que Jesús profetizó un evento que todavía no había sucedido. Se ponen palabras en Jesús de algo que se va a cumplir en el futuro, pero el libro es escrito ex eventu. Temas de persecución,
sí, definitivamente que está presente acá, especialmente la persecución de los griegos sirios. Daniel es grande con eso. Es tiempo de persecución y de la abominación desoladora, ¿no? De Antíoco Epífanes. Eh, otros motivos o motivos escatológicos variados, la destrucción de los malvados y el juicio, destrucción del mundo es distinto, esto es de los malvados y esto es del mundo. The destruction of world, del mundo. Este es el juicio, destrucción de eh, otros seres vivientes del mundo, worldly. Y aquí tenemos la transformación cósmica, que esto sí es muy grande. Resurrección es muy grande. Y otras formas, cuerpos transformados, convertidos en seres celestiales. ¿Okay? So, esto es muy importante. Esta tabla, si la quieren conseguir, está en el libro de Imaginación Apocalíptica de James J. Collins. Bien. So, tenemos el Apocalipsis de Sefonía, el cual tiene la destrucción, es una de las primeras menciones de la destrucción de los malvados. So, tenemos esto. Y luego tenemos el Apocalipsis de Abraham, que nos habla básicamente de lo mismo y de lo que va a pasar a ambos. Eh, ¿Cómo va a ser la vida después que todas las cosas sean renovadas? En el 3 de Baruch, o Baruch, eh, en Baruch vamos a ver que hace mención de explicar o reexplicar el origen de la creación de las cosas. Eh, en todos, miren esto, que en todos los apocalipsis, quiere decir que eso es un distintivo de la literatura apocalíptica del segundo templo, que los malvados, aquí estamos hablando de castigo y recompensa. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es por qué este tema es tan presente. Bueno, por las circunstancias políticas, vamos a ver, ¿ok? Eh, y igualmente la transformación cósmica, vamos a ver que, miren, vamos a ver que la gran mayoría, eso es otro distintivo, perdón, fundamental eh, de esta literatura, ¿ok? Eh, so, estos dos en particular, la transformación cósmica y el tema de el juicio a los malvados es muy importante. Ahora, miren esto, que la resurrección es tardío. Inclusive, vamos a ver que solamente podemos afirmar con certeza que el tema de la resurrección la resurrección del cuerpo aparece solamente en dos pequeños fragmentos que se encontraron en Qumran. Cuando hago así, es Qumran, y cuando ponga un número es la cueva. La cueva
de las 11 cuevas, y esto es Qumran, ¿ok? La literatura aquí de Qumran, o de los rollos del Mar Muerto. Y luego hay un número, una serie de números. Y así es que se identifican estos fragmentos o estos documentos. Ahora, interesantemente, eh, aquí hay muy poco en el tema de la resurrección, lo cual es sorprendente. Pero en el tema de que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, other forms of afterlife, y va a haber una vida que la vida va a continuar, que va a haber esa, esa secuencia, es otro tema, es otro tema. O sea, aquí tenemos realmente tres temas y eh, estos están relacionados a otros motivos escatológicos. Básicamente tenemos cuatro distintivos, uno, dos, tres y cuatro, que son casi comunes en la gran mayoría de eso. Ahora, estos eventos en lo que es el Apocalipsis de Abraham, pero Baruch es importante, cuatro de Esdras, súper importante, Jubileo, súper importante, el Apocalipsis de las semanas, el Apocalipsis animal y Daniel. Vamos a ver en todos estos Apocalipsis que son tan poderosos y tan importantes. eh, Vamos a ver que contienen mucha profecía después que el evento sucedió. ¿Ok? Eso es importante. Eso es muy importante. Daniel, miren Esdras, ahora si miramos hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que este es súper fundamental porque miren todo esto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos de, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 12 tiene 10, ¿ok? Y Baruch, según de Baruch, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8. Daniel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este tiene 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero estos dos, 8 y 10, 8, eso, lo que es el libro de Daniel, Baruch, Esdras. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Esto, comprender esta tabla, tener una idea de lo que compone cada uno de de esta literatura, entre otras pocas que eh, también se les ha dado la clasificación de ser parte de la literatura apocalíptica, pero estos son los más fundamentales con los que debiéramos eh, de estar relacionados. ¿Okay? Solo los estoy introduciendo probablemente a ese genre, a ese género eh, tan fundamental y de lo cual estas ideas que están aquí son las ideas que van a evolucionar y que están muy presentes eh,
aún en el tiempo de hoy, en el tiempo presente. Así que, eh, favor de comprender, de entender esto de una forma eh, muy, bueno, es muy, muy, muy importante. Eh, ¿Cómo identificamos la literatura apocalíptica? Bueno, porque hay un mediador, hay presencia de ángeles. Vamos a ver en esta literatura especialmente el arcángel Miguel o Micael como un guerrero. Vamos a ver también a Gabriel. Vamos a ver libros como Tobías, que es mayormente, es Rafael, que es el dios que sana, Gabriel Rafael, ¿ok? Luego vamos a ver en esa serie de batalla, vamos a ver a Samael, vamos a ver a Uriel, que significa Dios es luz. Y esto va a seguir evolucionando a Metratón, ya más adelante en el pensamiento apocalíptico griego, cuando ingresa esa influencia, entre otros, entre muchos otros, especialmente en la literatura de Enoch. Tengo tengo todo un glosario de decenas y decenas de nombres, dependiendo, y especialmente en las traducciones al griego, vamos a ver, a Greek, griego, vamos a ver más esto. ¿Ok? Bien, eso es realmente, eso es muy, pero que muy importante. Es la base de la teología cristiana, dado que antes de la existencia de la idea de restauración de un estado original, que representa la creación de un Dios perfecto y la necesidad de salvación, tiene que haber una respuesta al caos, al problema del bien y del mal como base fundamental. Y esto sigue siendo un problema, explicar el bien y el mal. No tenemos realmente una explicación satisfactoria sobre esto. Y ya de esto hablamos porque si buscamos defender a Dios, entramos en lo que ya vimos, que se llama teodicidad. Y esto es problemático. ¿Ok? El mensaje apocalíptico se expresa usualmente por medio de una visión o de una ascensión o de un viaje celestial, eh, especialmente en Enoch. Vamos a ver que es transportado y es llevado al cielo y luego lo regresan a la puerta de su casa. Bien, pero esto es una idea muy común en, en, en todo esto y en toda esta literatura. Lo otro es el lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es simbólico. Esto es muy importante. Simbólico. Por tanto, se puede reusar cuando no se cumple la profecía, que es la mayoría de veces que no se cumple, y se puede reciclar, pero se puede hacer esto a la luz de las nuevas realidades de la comunidad. Y es la comunidad mayormente quien, quien hace ese proceso. Y eso es algo muy presente
no solamente en esta literatura, sino que va a impactar al cristianismo igualmente y también algunos movimientos dentro del judaísmo y las cosas que no se cumplieron, eh, pues van a ser recicladas. Tenemos a Pablo hablando de la parousia o el arrebatamiento en la iglesia y se equivocó. Él pensaba, él pensaba que iba a ser parte de eso, que iba a estar vivo con eso. ¿Ok? Eh, y en el libro de Daniel, más adelante, en la próxima clase, vamos a ver que esto es un tema muy grande y el cambio de las semanas y de los días y de las matemáticas. Y voy a poner aquí la aritmética de multiplicar y sumar y restar y de tal evento a tal evento y a tal evento y va a haber tanto número de tiempo. ¿Ok? Eso es un distintivo. Pero por tanto se puede reusar, se puede reciclar. Está cargado de simbolismo teológico y se espera que se cumpla. Se espera que se cumpla. Sin embargo, la mayoría nunca se cumple. Algo que se hace constantemente en la profecía apocalíptica es afirmar que nunca se está equivocado, que la fecha no se equivocó, probablemente el evento. Eso lo vimos con los adventistas del séptimo día y al final dijeron que ese día se equivocaron no de fecha, sino de evento y que Jesús entró del lugar santo, el lugar santísimo, para espiar y, y bueno, eh, la gente vendió todo, sacaron los niños de la escuela, la gente se salió de la universidad y se esperaba todo pues la venida de Jesús y no sucedió. ¿Ok? Súper importante. Esto lo vemos desde la cantidad de días determinados en Daniel, lo vamos a ver en Habacuc y especialmente en el documento, el curso que dimos del maestro de justicia, que es mi curso favorito. Probablemente murió unos, probablemente 75 años antes de Jesús, o probablemente vivió, esas son las fechas que se ponen unos 150 años antes de Jesús. Pero fue un maestro como Jesús y probablemente Juan el Bautista fue parte de ese grupo. Pero hay algo, lo que sí sabemos es que la comunidad llamada la Yahad de los rollos de Mar Muerto lo esperaron por 20 años. Él vivió, escribió, organizó una comunidad, hizo un manual que se llama el Manual de Conducta de la Comunidad. Muere y sus estudiantes esperan y siguen predicando ese mensaje por casi 40 años. Pero tomaron del libro de Habacuc donde dice, eh, él se retraso, pero no tardará, ¿no? Tomaron y reinterpretaron Habacuc y uno de los libros que se consiguió en la literatura de los rollos de Mar Muerto precisamente es el Habacuc Pesher. Pesher como una especie de comentario. ¿Ok? Son el pensamiento de los esenios y el maestro de justicia. También en el Apocalipsis de Juan, que ha sido
a lo largo de estos 2000 años, reinterpretado de distintas formas dentro del cristianismo. Y luego, ya cuando surge los movimientos apocalípticos dentro del mundo evangélico, entonces se empezó a unir los factores de Daniel y de Apocalipsis, se estudia ahora juntos, al menos dentro de las denominaciones evangélicas, pentecostales o carismáticas. Y se excusa el simbolismo con el fin de traer mayor porcentaje de explicaciones y de meaning, de significado. Y también se excusa el cálculo que se hace o el evento que se hace. Por ende, la apocalíptica es algo que va a seguir siendo reinterpretado, va constantemente a sufrir esa serie de procesos. Muy bien. So, lo tercero que tenemos es el por qué. ¿Por qué surge la apocalíptica judía? Porque la idea que vemos en la Torá no es una idea realmente a la luz de la historia, no es una idea confiable. Es una idea, y me voy a explicar ahora. eh, eh, Se nos ha dicho que Dios dijo en la Torá, le dijo al pueblo que si guardan la ley, la instrucción, tendrían prosperidad, seguridad y verán a los hijos de sus hijos. Right? Sin embargo, eh, esto es algo que aún en los momentos, de los mejorcitos momentos, tenemos las historias de los jueces y tenemos de Josué en adelante, lo cual se ha unido a nivel académico para el estudio con Deuteronomio, ¿no? Y se ha tratado de hacer un bloque desde Deuteronomio, Josué, los jueces, las crónicas en adelante, a pesar de que fueron escritas mucho, mucho después, pero con el fin de unificar, con el fin de buscar un mensaje que haga sentido, porque una de las cosas difíciles con el pueblo judío es que no hay realmente una constancia. Lo que hay es una serie de interrupciones, donde tenemos a los patriarcas, pero luego eh, Dios le da una promesa a Abraham, y cuando que llegará a una tierra que fluye leche y miel, y cuando llega hay una hambruna y tiene que irse para Egipto. Y en Egipto tiene problemas y niega que Sara es su esposa. Y bueno, y cuando volvemos de nuevo a las próximas generaciones, Jacob tuvo que irse a Egipto por medio de una hambruna. Entonces se busca una excusa, se busca, no, ellos servían y eran fieles al Dios verdadero, pero bueno, se supone que no, entonces pasen hambre. Y luego en Crónicas vamos a ver eso también, con si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, eh, y, eh, y me buscaren, yo sanaré su tierra. Y hay todas estas promesas, pero cuando vemos la realidad de la cosmo, el aspecto geopolítico alrededor de estas narrativas y los imperios y esta tierra que está en el medio y que sirve de puente y de pase entre los imperios que estaban en lucha, Babilonia y Egipto. Y luego lo vamos a ver con los griegos conquistando a Egipto y tienen que pasar por ahí, porque por el otro lado lo que hay es el mar Mediterráneo y no, sí tenemos grandes navegantes desde final de la era de bronce y todas las teorías que hay de
las invasiones de la gente del mar, ¿no? Y hay teorías sobre los filisteos, sobre los filisteos o invasores, y todo este tipo de cosas que en parte se llega a estas conclusiones. Pero cuando localizamos al pueblo de Israel o sí, o a los descendientes, a los hebreos, en medio de todo eso, no vamos a ver una continuidad. Lo que vamos a ver es un poco intervención y salen de la tierra y vuelven de nuevo y entran y vuelve y van al exilio y vuelve y un grupo regresa y vuelve y siempre hay imperios invadiendo y siempre hay este temor y esa lucha. Y eso no fue solamente para el pueblo judío, sino es que toda esa área fue impactada por distintos imperios, ¿no? Y distintas invasiones. Y ahí es que viene y se acentúa esta temática que si se es fiel a la palabra de Dios, si se es fiel a la Torá, eh, entonces va a haber prosperidad, va a haber... eh, pero en realidad no encontramos eso en el texto bíblico. Y parte de lo que vamos a ver en estas clases es que eso va a llevar, al ver lo terrible de la situación, nos va a llevar a el tercer libro de Isaías, que va por ahí más o menos capítulo 55 en adelante, el 57 o 54 en adelante, donde vamos a ver una serie de oráculos o de eh, cosas futuristas que son aspiracionales, una renovación eh, milagrosa de todo lo que existe, precisamente como una respuesta de esperanza hacia una realidad que no es esa. Ok, esto no va a ser, este cumplimiento no puede ser ahorita por lo que el profeta visualiza políticamente, geopolíticamente. So, por ende, lo que resta es decir, oh, esto es para el futuro. Va a llegar el día cuando esto va a suceder. Pero en realidad no es una profecía, es una profecía que va a ser reciclada hasta que algo similar suceda, hasta que llegue un momento en un futuro muy lejano donde las cosas se den. Y eso pasó con la profecía de los eh, huesos secos, aunque eso es una de las cosas que vamos a ver en las próximas clases, porque tampoco es así como nos los han pintado. Así que pendiente a eso. Son la cosmovisión política y la profecía aspiracional. Aunque la profecía puede ser el origen de la apocalíptica, la profecía espera transformación en este mundo. La apocalíptica es todo lo contrario, la espera en el otro mundo. Ahora, ¿por qué hablar de otro mundo y no esperar una renovación en este mundo? Pues por la realidad de lo que se ve, ¿no? Por la realidad, la realidad eh, física del momento, de grandes poderes, eh, grandes imperios, imperios muy antiguos, muy bien establecidos, y al final ver que uno conquista al otro, pero el otro, pero de alguna forma va a volver a tomar la hegemonía y va a conquistar al que lo conquistó. So, dentro del proceso bíblico vamos a ver a los, vamos a ver a los asirios, pero juntamente con los asirios, Egipto está también siendo una amenaza dentro del texto de los profetas. Precisamente el mensaje de Jeremías era que no hicieran pacto con Egipto. Eh, y luego los asirios son absorbidos por Babilonia, pero luego Babilonia es
conquistada por los medos persas. Luego los persas son conquistados por Alejandro, por los griegos. Luego Alejandro muere y sus 4 generales o 5 se dividen todo el vasto imperio, pero 2 son los que van a afectar fuertemente, eh, directamente al pueblo judío, y es Ptolomeo en Egipto. Y gracias a Ptolomeo va a surgir la primera versión completa de la Torá, que se llama la Septuaginta. Pero están los Seleucidas. Y luego después Roma va a venir y va a tomar el lugar de Grecia, ¿no? Y así sucesivamente. La profecía bíblica más o menos llega hasta algún lugar, diríamos, por acá, y se convierte a finales del periodo persa por acá. Vamos a ver que hay respuestas de el tercer Isaías, que se comienza a ver y los profetas comienzan a decir, oh, esto es imposible. No es que Dios no sea poderoso, es que por eso Jeremías le dice al pueblo algo que no le gustó a la gente. Le dijo, hey, cásense, eh, compren tierra, siembren viñas, porque van a estar aquí un tiempo. Esto no es para ahorita, esto es, ¿cómo pudo decir eso? Bueno, por ver, al mirar, al interpretar la realidad de eh, de la situación geopolítica alrededor de la situación. Aunque la profecía puede ser el origen de la apocalíptica, bueno, aquí lo vemos, la profecía espera la transformación de este mundo, la apocalíptica la espera en el otro mundo y la profecía espera la acción de las personas para crear una salvación. Mientras que la apocalíptica espera la intervención de ángeles como mediadores del cumplimiento de esa transformación celestial y de castigo y recompensa. Y luego el Nuevo Testamento se unen estos dos factores y surge el milenio, por un lado, y luego la resurrección y recompensa de los justos por otro. Estos van a ser una serie de elementos que van a ir sumando. Uno más uno, más uno, más uno, más uno, y así sucesivamente. ¿Ok? Hay un elemento sectario que también es parte de todo este proceso. So, Va a llegar el momento en la profecía apocalíptica donde un grupo en determinado va a seguir a un líder que ha sido escogido y ha recibido una revelación que otros no han recibido. Y ese grupo en particular se va a dedicar a ser portavoces, ser misioneros de esa visión apocalíptica. Y uno de los distintivos de la profecía apocalíptica del segundo templo es precisamente eso. Eh, es que va a haber una realidad de un sistema político religioso muy dañado y va a haber gente visionaria que van a decir, esto está demasiado mal. Esto necesita obligatoriamente una intervención divina, pero nosotros somos los que tenemos que hacer que Dios actúe. Por ende, se forma un grupo sectario con
una fuerte creencia de esa necesidad y bajo un fuerte liderazgo y un fuerte compromiso. Y precisamente eso es lo que encontramos en la literatura, especialmente en el documento de Damasco y en el manual de conducta de la Yahad, de esta comunidad esenia, donde no es suficiente ahora ser judío. Ahora no es cuestión de que si guardamos la Torá, Dios ha prometido y Dios va a cumplir que nos va a librar del enemigo y de las fieras y que las cosechas van a ser. No, la realidad es que vienen imperios, invaden, por más santo que la persona sea, y hay caos y hay muerte y, 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 y tiene que surgir una profecía aspiración. Eh, pero no es suficiente ser un judío justo. Si se es un judío justo, lo que pudiera pasar es que esa revelación viene a ese judío justo, pero el cumplimiento es para mucho más tarde. So, hay una iniciación para ser parte de esa colectividad que va a pedirle a Dios que algo suceda para que intervenga. Precisamente en el libro de las guerras de Yahvé, no es hasta la quinta batalla que realmente Yahweh eh, decide salir a pelear, ¿no? Y ganar esta batalla. Pero tuvo que haber la intervención. Ahora, eso está en la visión del grupo, que se toma en la reinterpretación de otros profetas anteriores para crear algo que justifique o algo que ellos sientan que han sido llamados a responder a los eventos que en esa generación que ellos están viviendo, ellos identifican y dicen, no, de esto era que estaba hablando tal profeta, nosotros somos esa generación y Dios va a hacer algo en esta generación. Eh, y nada sucedió realmente. Lo que al final terminaron, sí vino un apocalipsis. Los romanos llegaron en el 68 de nuestra era a toda esa área y exterminaron a los esenios. Eh, y precisamente ahí hay varias teorías eh, de si esa es la razón principal por la que escondieron todos estos rollos. Eh, pero con el fin de preservar ese trabajo, ¿no? Y esa esperanza de esa profecía. Eh, hay que ser un participante activo para que venga el cumplimiento apocalíptico de la batalla final. Y esta es una idea sectaria. Lo que existe en ese momento no es suficiente para cambiar la realidad presente que permita una renovación total. Por ende, esa generación tiene que hacer su parte y tiene que activarse para que Dios haga algo. Y si no pasa eso y todo es caos, pues tiene también que haber una explicación eh, de esperanza y de juicio para los malvados. Y una cosa va desarrollando la otra. Ahora, uno de los temas que hemos estado estudiando de la Vesta, del zoroastrianismo, porque la realidad es que el pueblo de Israel estaba, y por eso es importante el primer curso, el de Yahweh, para que aprendan sobre Elefantina, sobre el templo en Damasco, sobre el templo en Gerizim, el templo, estos cultos a Yahweh que no eran monoteístas. Esa es la realidad arqueológica hasta el momento. Si mañana se descubre otra cosa, pues fantástico, que así sea. Vamos a tener mucha mayor data, pero lo que tenemos hasta el momento es precisamente, pues, esta influencia de poderes
cómo surge toda esta idea de los arcángeles, prestados eh, no solamente del mundo persa, sino también es un desarrollo, porque el mundo persa lucha con el mundo hindú, eh, en el desarrollo de estos panteones y de estos dioses que se convierten en extensiones de un solo Dios, cuando esto se desarrolla en una idea más monoteísta. So, el dualismo de dos espíritus que influenció los siguientes libros apocalípticos judíos. So, este pensamiento persa, ese dualismo de dos fuerzas, dos espíritus o dos esencias espirituales que son contrarias, inspiró a Jubileos y Primera de Enoch principalmente. Y esta es la idea de que Dios crea la humanidad y le otorga dos espíritus o dos alternativas sobre las cuales escoger y caminar. Y las visiones de Amram en Qumran apoya esta idea dualista. En otros casos se expresa mayormente un determinismo que no apoya el sentido del pensamiento dualista persa. So, la idea principal en Qumran es que Dios establece un plan que determina, determinismo, un plan para todo por adelantado, como una especie de predestinación, un plan que Daniel puede conocerlo debido a que ya ha sido previamente determinado y puede interpretar, puede descifrar. ¿Okay? So, eso sumamente, sumamente importante. So, dualismo y determinismo. Por ejemplo, el tren viene, estás en la estación, pero tú decides si te montas o no en el tren. Lo que no puedes hacer es detener la llegada del tren. El tren va a llegar, te guste o no te guste. So, ya eso está predeterminado. Ahora, lo que yo haga cuando el tren llegue, ya eso es dualismo. Ahí escojo entre dos cosas, ¿no? ¿Me monto o no me monto? So, en la literatura de Qumran se hace referencia no a Dios, sino que se hace referencia a Elohim, debido a que el concepto antiguo, pero no, concepto antiguo no impactado por el mundo griego es que Dios nunca trabaja solo. Siempre trabaja por medio de una corte celestial o un panteón. Los dioses no trabajaban solos. Y eso es una de las cosas que más adelante en estas investigaciones que estamos haciendo sobre el mundo persa, pero ahora también sobre el mundo griego, es muy importante esto, ¿no? Y estos se pueden convertir en dioses, no en el Dios, pero en dioses o en extensiones de y vamos a ver en las creencias cristianas, por más que se le da vuelta al asunto de la Trinidad y el cual es complejo y tuvo su evolución, su desarrollo, pero a la hora de la verdad estamos hablando de una extensión de una misma esencia de un Dios, pero que uno no es el otro en cuestión de roles, en cuestión de no de la esencia, sino del papel que juegan, ¿no? Eh, pero a la misma vez se separan. Y en la mente de las personas están separados. El Espíritu Santo como una cosa, Jesús como otra, el Padre, pero todos comparten una misma esencia, pero con distintos roles, con distintas... esas ideas, esto no es algo innovador, es una respuesta a las influencias que ya se venían cuajando durante el desarrollo y la evolución de estas escuelas. Y uno de los elementos que aparece en esta literatura, que tocamos ya todo esto en el curso del Maestro de Justicia, es dos Mesías, el davídico y el arónico. La literatura apocalíptica presenta la idea del ungido, el cual es escogido, es predeterminado para ejercer un rol en particular entre Dios y el pueblo, y la idea del Mashiach ben Aharón,
que es la principal y es la primaria, es previa a la davídica, porque Aarón es antes de David, fue ungido antes de David, y su descendencia de acuerdo a este texto, ¿no? El texto bíblico me refiero. El tema de uno que parece ser el hijo del hombre en Daniel se refiere a Micael. Y Micael significa el que es como Dios. Mi camoja Bael y Madonna. ¿Quién es como tú, oh Dios? ¿No? ¿Quién es como Dios? Eh, Daniel no termina con el final del mundo. Esto llega más tarde con la influencia griega del cosmos, que también por eso estuvimos estudiando un poco sobre el Mitra persa y estuvimos también estudiando sobre el Freshkar dentro del zoroastrianismo y del mitraísmo, que es esta idea del zodiaco, es esta idea de, de 2000 años de distintas constelaciones como ciclos cósmicos, ¿no? Porque esa para la mente de aquellas generaciones en aquel tiempo es muy distinta a la nuestra. Para ellos esa era la realidad. So, esta es la idea de que Dios crea la humanidad y le otorga dos espíritus sobre los cuales coger y caminar. Y las visiones de Ramen Kunama apoya esta idea dualista. En otros casos se expresa mayormente un determinismo que no apoya el sentido del pensamiento dualista persa. Y la idea principal en Corán es que Dios establece un plan para todo por adelantado, un plan que Daniel puede conocer, porque tiene la facultad, y precisamente por eso el libro de Daniel, cuando sigamos hablando en estas clases que estamos ofreciendo, eh, comienza en hebreo, pero luego cambia al arameo y luego vuelve al hebreo y vuelve luego al arameo. La pregunta es, ¿y por qué? Bueno, porque aunque vamos a hablar de copistas y de redacciones y todo ese tipo de cosas, pero era necesario presentar a Daniel como un hombre justo que merecía poder descifrar la revelación de Dios, descifrar los misterios de Dios dentro del contexto de lo cual estaba viviendo, ¿no? Y su pueblo estaba viviendo. Eso es muy importante. Daniel no termina con el final del mundo, y esto llega más tarde con la influencia griega del cosmos. Y el mundo es una unidad en tiempo y espacio. Y esta literatura promueve el final del mundo físico hasta el final del primer siglo de nuestra era. Eso se visualiza en el tiempo posterior a la revuelta de los judíos contra Roma, en el libro 4 de Esdras y en segundo de Baruch. Dependen de Daniel. En otras palabras, es una respuesta a Daniel. Es posterior a Daniel porque es una respuesta. Y no de Enoch. Y especialmente en reescribir la visión de Daniel, especialmente donde dice uno como el Hijo del Hombre. No dice el Hijo del Hombre, dice uno como el Hijo del Hombre. Y en el 4 de Esdras, el Mesías viene cabalgando en las nubes y es identificado como el Mashiach. Es una evolución, es una respuesta a Daniel. A la medida que va surgiendo la necesidad por la problemática de que lo político cada vez, en vez de acercar el cumplimiento profético, lo que hace es que lo aleja y cada vez se complica más el cuadro, pues precisamente la literatura que se va a ir produciendo va a ser una respuesta a eso, como para reafirmar cada vez más. Por ende, se va engrandando, se va anchando, se va extendiendo, expandiendo la necesidad mesiánica, pero también la respuesta y las credenciales mesiánicas.
Ahora ya no es uno como el Hijo del Hombre en Daniel, sino ahora es uno que viene cabalgando en las nubes y es identificado como el Mashiach. El ángel en 4 de Esra explica a Esra lo que ya había explicado a Daniel. Y el mismo libro lo dice. Si usted lee 4 de Esra, dice, no, porque como le hablé a tu hermano Daniel, en otras palabras, deja muy claramente establecido que eso mismo había sido dado a Daniel, pero ahora hay la necesidad de, de una revisitación, una reinterpretación dentro de ese contexto. Ahora, la profecía post-exilio, vamos a darle atrás un poquito. eh, Podemos comenzar con la cuestión de la matriz del género eh, en el nivel más general. En un influyente estudio publicado en el 1975, Paul Hanson, ¿quién fue Paul Hanson? Bueno, uno de los primeros, de los grandes pioneros del estudio de este género, especialmente de Daniel, y fue profesor precisamente de James J. Collins, que es una de las figuras principales aún en el presente sobre esta temática. Paul Hanson sostuvo que el amanecer de la apocalíptica debería ubicarse en la profecía post-exilio de fines del siglo sexto hasta el año 66 de la era común. Hanson era muy consciente de que el corpus o el cuerpo principal de la literatura apocalíptica proviene de una época posterior. Y su argumento era que la configuración básica del pensamiento apocalíptico ya se puede encontrar en los textos proféticos tardíos. Estoy citando todo esto de el libro eh, Apocalyptic Imagination de James J. Collins. Hanson distingue dos partidos en la comunidad post-exílica. El partido hierocrático, representado por Ageo o Haggai, los primeros capítulos de Zacarías, Ezequiel 40 al 48. Recuerden que Ezequiel, bueno, sí. Y los herederos visionarios del segundo Isaías, representando por Isaías 55 al 66, Zacarías 9 al 14 y varios otros pasajes. Más notables, Isaías 24 al 27, las analogías formales más cercanas a los apocalipsis se encuentran en la literatura hierocrática, especialmente en las visiones de Zacarías, que son interpretadas por un ángel. Por otro lado, Hanson ve en la literatura visionaria el amanecer de la escatología apocalíptica que asocia con el eclipse o con que mengua, ¿no? Que va en decadencia de la anterior. La instrumentalidad humana en la intervención divina en la historia. Ese es uno de los factores. Los oráculos de Isaías 56 al 66 están escritos a partir de un creciente sentido de alinear, de alineación de la hierocracia, y el profeta llama a Dios a rasgar los cielos y descender. La intervención divina es necesaria para corregir. En otras palabras, la situación geopolítica es tan caótica para el pueblo judío como para que tenga otra vez un renacer, que los profetas identifican eso eh, y dicen, no, esto está tan caótico que esto no tiene remedio, Dios tiene que intervenir y por ende cuando intervenga tiene que volver a recrear, tiene que hacer una creación nueva, cielos nuevos, tierra nueva, todo tiene que ser nuevo porque esto está muy mal, una tierra nueva. Además de la esperanza de un futuro trascendente, trascendente en el sentido de hacia el futuro, y estos oráculos anticipan el uso del lenguaje mitológico en los apocalipsis. Son las ilustraciones más llamativas, se encuentran en Isaías 24-27, y Dios devorará la muerte. La victoria sobre la muerte es esencial, es un tema apocalíptico
sumamente importante. La alusión a la figura de Mot, que significa muerte en hebreo, en la mitología cananea, y castigará al Leviatán y matará al dragón que está en el mar, en referencia a vencer al dios Yam dentro de esa cosmogonía cananea. Y además la matriz social e histórica de estos oráculos tiene afinidades significativas con la de al menos algunos apocalipsis posteriores. El sentido de alineación del orden presente es fundamental en muchos apocalipsis, especialmente en el tipo histórico. Hanson ha demostrado que hay una continuidad significativa entre los apocalipsis y la tradición profética, y especialmente que el uso apocalíptico de imágenes mitológicas tiene amplios antecedentes bíblicos. Sin embargo, en estos oráculos faltan algunas características definitorias importantes o definitivas del pensamiento apocalíptico. Una es el interés por el mundo celestial. Como la situación en la tierra es tan caótica y se ve tan lejano, eh, se da una promesa de una restauración, pero es aspiracional. Por ende, tiene que haber la intervención de seres que no son de este mundo o no son de estas esferas terrenales, y tiene que haber algún tipo de trance o visión o de alguien ser ascendido o raptado, que pueda llegar más allá del ámbito y de la esfera terrenal, eh, que pueda traer un mensaje eh, de confianza, de que Dios va a intervenir en algún tiempo. Nada en estos libros prepara para los aspectos místicos y especulativos que aparecen en la literatura de Noé, y la escatología también es bastante diferente de los apocalipsis posteriores. En la nueva tierra de Isaías 65, el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, y como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la vida será transformada, pero seguirá siendo claramente mundana. Plantarán viñas, comerán sus frutos. Es una es esa ilusión, ¿no? También será finita, llegará a su fin, por más prolongada que sea. Por eso se habla del milenio, pero después del milenio vienen otros ciclos, ¿no? Y esta concepción es muy diferente a la expectativa de la resurrección o del juicio de los muertos, tal como la encontramos en Daniel y Enoch, cuando la meta de la vida se sitúa más allá de la muerte. Entonces hay evidentemente un mayor impulso también en la especulación sobre el mundo del más allá y los elementos místicos de la literatura apocalíptica. ¿Okay? Las primeras menciones sobre la resurrección en la profecía del post-exilio. Aunque la profecía posexílica comparte algunas características significativas de los apocalipsis, aún carece del marco genérico del pensamiento apocalíptico. Eh, el llamado Apocalipsis de Isaías en Isaías 24-27 se acerca más a la literatura posterior de los otros oráculos. Habla de la muerte, de la resurrección de los muertos, y en forma metafórica comienza con la restauración de Israel. Lo mismo también lo vamos a ver en Ezequiel 37. Eh, eh, los muertos que vivirán se contrastan con los señores que gobernaron a Israel, que se ha sido sin recuerdo. Sin embargo, el uso de este tipo de lenguaje es un factor significativo en el pensamiento apocalíptico. ¿Okay? So, eh, todo lo que va a suceder ahora básicamente es celestial. Eso es lo que quiero dejar. Ahora, los primeros apocalipsis, esto es importante. So, la profecía posexílica sin duda proporcionó algunos
de los códigos y materias primas utilizados por los apocalipsis que van a venir más adelante, que son los que se encontraron en Qumran. Sin embargo, si deseamos examinar la matriz en la que surgió la configuración de este género, seguramente debemos comenzar con los apocalipsis reales más antiguos, en lugar de con sus antecedentes parciales. Los primeros apocalipsis, según la definición dada anteriormente, se encuentra el primero de Enoch. Se han encontrado fragmentos sustanciales del libro de los vigilantes, que es parte de esta colección de Enoch, y el libro astronómico en manuscritos de principios del siglo segundo, o incluso a fines del siglo III antes de la era común. Y la antigüedad de estas obras también está corroborada por alusión al libro de los jubileos. La fecha temprana de este material de Enoch es significativa para nuestra percepción del género, ya que el contraste con la literatura profética es mucho mayor que en el caso de Daniel. Los apocalipsis no canónicos ya no pueden ser descartados como imitadores de segunda clase de Daniel. Tanto el libro de los vigilantes como el libro astronómico involucran viajes a otros mundos y una buena dosis de especulación cosmológica. El lugar de composición de estos documentos está lejos de ser seguro. Hay mucho debate sobre esto. Y ha habido una tendencia general a atribuirlos al judaísmo palestino, otros a Esdras en Babilonia, y de hecho hay algunas referencias a la geografía palestina. Enoch está ubicado en Dan, que es al suroeste de Hermón, según el capítulo 13, versículo 7, y la descripción de la mitad de la tierra en primera de Enoch es de hecho una descripción de Jerusalén y sus alrededores. Sin embargo, es dudoso que esta evidencia requiera necesariamente que el autor haya vivido en esa tierra natal. Eso no sabemos. Varios eruditos han señalado la prominencia de la tradición babilónica tanto en el libro de los vigilantes como en el libro astronómico, y no se puede descartar la posibilidad de que esta literatura se originara en la diáspora oriental, que es muy, cuando lleguemos a la parte de las influencias de Babilonia en esta literatura profética, probablemente vamos a darnos cuenta de eso. No se puede descartar la posibilidad de que esta literatura se originara en la diáspora oriental. Es digno de mención los relatos de Daniel 1 al 6 se ambientan en Babilonia. Y en este caso nuevamente es posible un origen en la diáspora, aunque las visiones de Daniel 7 al 12 ciertamente fueron compuestas en Judea. En ningún caso podemos señalar un escrito apocalíptico que haya sido compuesto definitivamente en Babilonia o en la diáspora oriental, ni podemos asumir que todos hayan sido compuestos definitivamente en Judea. Más adelante descubriremos que algunos escritos apocalípticos también tuvieron su origen en la diáspora helenística, es bastante diferente de la literatura de adivinación y colecciones de presagios. Algunos eruditos han tratado de encontrar un vínculo mediador entre las profecías de los acadios, que solo han sido a la luz en años recientes, y este género ha sido descrito de la siguiente manera por A.K. Grayson. Una profecía acadia es una composición en prosa que consiste principalmente en una serie de predicciones de eventos pasados. Luego concluye una predicción de fenómenos en la época del escritor o con un intento genuino de pronosticar eventos futuros. Y el autor, en otras palabras, usa vaticinia ex eventum para establecer su credibilidad, y luego procede a su propósito real, que podría ser justificar una idea o institución actual, como aparece en la profecía dinástica, pronosticar la fatalidad de un enemigo odiado. Y se ha reconocido 5 ejemplos del género que van en fecha desde el siglo 7 hasta la era seleucida. Ya estamos hablando, eh, pues lo que estuvimos hablando de los generales que se dividieron el imperio de Alejandro el Grande. La profecía de Marduk, esto es importante, y discursos proféticos de Shub, el texto A, la profecía de Uruk y la profecía dinástica.
Los discursos de Marduk y Shulgi proporcionan ejemplos tempranos de seudónimo, y la afinidad de estas profecías con los apocalipsis judíos radica principalmente en sus predicciones de eventos pasados o vaticina ex eventos. La manera críptica en la que se presentan estas predicciones: un príncipe se levantará, otro hombre otro hombre que es desconocido se levantará. Ha sido comparada con razón con Daniel 11, Daniel 8, y se puede encontrar paralelos más extensos en los oráculos siblinos. Y estos oráculos siblinos es una serie de colección como de 15 a 19 eh, eh, ejemplares, mayormente escrita en griego, mayormente escrita en Egipto, eh, eh, los cuales nos da una visión más o menos de este género, ¿no? Eh, eh, para compararla con eh, la judía. Ahora, aquí tenemos, yo creo que lo voy a dejar por aquí, porque tenemos la profecía judía. eh, Aquí volvemos a hablar de los oráculos de civilinos, perdón. Luego tenemos la literatura apocalíptica y la resurrección. Y había dicho al principio que acá lo que se presenta acá es como la introducción a, al tema de la resurrección. Pero aquí ya comenzamos, y solamente en la cueva 4, en Qumran, y lo que se llama la cueva 4, el documento 521, es realmente, aquí vamos a tener que hablar de mesianología y de resurrección, pero eso lo vamos a dejar para eh, las clases, la próxima clase, que va a ser la primera de esa serie de 6. Vamos a hablar de la resurrección neumatológica, eh, las menciones de la resurrección corpórea, y el Hijo del Hombre en detalles, eh, y vamos a seguir esta temática toda de Daniel y Jeremías. Vamos a hablar en detalle realmente de, de todo eso. Aquí hay, de estos 3, de estas 4 que faltan, hay mucho que hablar, pero lo vamos a dejar ahí. Y aquellos que, yo diría que la mayoría o todos, tengo que chequear, eh, de los que se matricularon en esos 6, eh, van a seguir recibiendo la continuación de esto. Ahora, ¿a dónde los quería llevar? Bueno, los quería llevar, si vamos acá, porque esto es una clase muy extensa. Esto es lo que quiero que puedan comprender, ¿no? Si tienen un entendimiento de esta tabla, definitivamente eh, eh, es muy importante. Ahora, esto, ex eventu prophecy, aquí es donde nos vamos a enfocar. Y en los errores en el libro de Daniel. En el libro de Daniel que se consiguió en los rollos de Mar Muerto, se consiguieron cerca de 6, diríamos, no quiero decir versiones, pero tomos. Algunos son más extensos, igual que Jeremías. Eh, las versiones que tenemos nosotros en la Biblia, no importa la Biblia que sea, es más corta que lo que se consiguió en los rollos de Mar Muerto. Eh, so, es importante todo lo que vamos a hablar sobre el libro de Daniel, especialmente el libro de Jeremías. Eh, Realmente estén pendientes a estas clases porque son muy, pero que muy importantes. ¿Ok? Creo que eso es todo por el momento. Si tienen alguna pregunta, pueden contactar, y
esperamos en la eh, próxima semana enviarles, o el fin de semana, si podemos, enviarle la continuación de esta clase. Aquellos que tomaron el curso, cerramos el curso mayormente pues con eh, esta parte que está aquí. ¿Ok? ¿Qué produjo, para cerrar, qué produjo todo esto? Pues bueno, produjo en primer caso el tema de el dualismo. Ese tema del dualismo va a traer una serie de problemas de castigo. Ok. Y recompensa va a traer el tema de la necesidad de otra forma de vida nueva, va a traer la necesidad de, para entrar a esa vida nueva, de resurrección, no de, y por eso quiero dejar esto para una próxima clase, y ahora voy a explicar el por qué. Porque el tema de la resurrección se habla mucho, pero el problema que hay con con ese tema es que la resurrección que aparece en la Biblia, inclusive la Paulina, habla de una transformación cósmica, de un cuerpo especial. eh, y eso también va a afectar a la destrucción de los malvados, porque los malvados van a ser resucitados, pero la pregunta es, ¿qué cuerpo van a tener? El mismo que van a tener los que han sido resucitados y que sufren una transformación cósmica que les permite atravesar paredes, un cuerpo glorificado, les permite ascender a las nubes, les permite subir, bajar. Entonces, eh, ¿cuál realmente es la diferencia entre ese cuerpo y este cuerpo? ¿Mm? Temas de persecución es el contexto. El evento presentado después de la profecía es informativo. eh, la recolección del pasado, como lo es Enoch, sirve de base. eh, una versión de cómo comenzó todo en la creación, el mundo, es basado en la mitología y en lo que sabemos de los babilonios. La cosmogonía va a ser babilónica, va a ser también persa, va a ser griega. ¿Ah? Porque la hebrea era muy simplista con el Sheol y con el mundo y eh, eh, el, los siete cielos y bueno, las aguas de arriba, las aguas de abajo, era muy simplista. Sin embargo, perdón, con la cúpula, raquía, lo que quise decir, con la expansión, muy simplista. Pero cuando llegamos aquí a la transformación cósmica, a la resurrección, ahí sí tenemos realmente que detenernos y tenemos que hablar muchísimas cosas. Y por eso lo tengo que dejar ahí, ¿no? En ese sentido, especialmente cuando llegamos aquí, eh, porque realmente hay muy poco sobre la resurrección individual y corpórea. La mayoría de cosas que vamos a ver son celestiales y son ideas, eh, pues mucho más, van a tener otro tipo de influencia también en el pensamiento griego.
Por eso son temas que vamos a desarrollar más adelante. ¿Ok? Bueno, eso es todo por el momento. Shalom para cada uno de ustedes. Voy a darle aquí stop share. Y ha sido realmente un placer el estar con ustedes. Gracias por su confianza. Dimos una serie de asignaciones. No recibí realmente contestaciones de las preguntas de los estudiantes. De todas formas, vamos a confiar y aquellos que deseen recibir un certificado sobre este curso, usualmente lo enviamos si las personas han contestado todas las asignaciones. En este curso, no sé si por la naturaleza del curso, que es un tema complejo y un tema a veces fuerte de digerir, pero es uno de los temas más importantes y relevantes que nos permite a que toda esta literatura que vemos, estos libros, más todo lo que se desarrolló con los esenios en relación a su comunidad y sus creencias, que aparece también en el libro de Judas y parte de la teología de Pablo y en segunda de Pedro. Eso no se va a quedar ahí. Esos elementos van a seguir evolucionando de alguna forma, inclusive en los dichos de Jesús. Eh, So, ya de eso hemos hablado en el curso El Maestro de Justicia, que se titula El Mashiach antes del Cristo. Y recuerden que todo este material está disponible y que también si conocen de personas que desean tomar alguno de estos temas, no todos, pues pueden escribirnos y por $10 le podemos enviar las clases de forma individual de acuerdo a los temas que les interese. ¿Ok? Un abrazo para cada uno de ustedes. Ha sido un placer. Morel Eliezer, Centro Educativo Shores, en la ciudad de Cleveland, Ohio. Hasta la próxima.